Buenas tardes, mi nombre es Roberto David Victoria y hoy les vengo a hablar sobre lo que es la neuropsicología de la sensación y de la percepción. Empezamos con la primera diapositiva, la cual habla del proceso de visión desde lo que es ya la perspectiva neuropsicológica, que esta visión es un proceso complejo el cual involucra varias áreas del cerebro y diferentes etapas. Desde una perspectiva neuropsicológica, esta se puede entender como un proceso que comienza desde recepción de estímulos visuales por parte del ojo y termina como ya en la interpretación visual de lo que es el cerebro. El primer paso de la visión es la captación de la luz por parte de los ojos. Está entre los ojos a través de lo que es como la córnea, el cristalino que enfocan en una imagen de retina, la cual contiene células sensibles a la luz llamadas fotorreceptores. La información visual es procesada por la retina y esta se envía al nervio óptico. Una vez que llega ahí, es procesada por áreas visuales como la corteza visual primaria, que esta recibe y procesa en diferentes niveles de complejidad. En las áreas posteriores, la corteza visual secundaria y la corteza asociativa. En la corteza visual, las neuronas procesan diferentes características, como la forma, color, textura, movimientos. Además, posteriores están interconectadas entre áreas del cerebro que permiten integrar información como la que es la auditiva, táctil y emocional. Un modelo teórico nos habla sobre la propuesta de David Marr, el cual nos habla de la representación 2.5 y la representación 3D, la cual es la imagen 2.5, es todo aquello, información visual que se organiza bajo objetos y superficies, mientras que la representación 3D se refiere a la interpretación completa visual en términos de estructura tridimensionales del mundo. Hay varias técnicas de lo que es la neuroimagen que se utilizan para estudiar la versión humana, pero en sí, estas técnicas permiten a los investigadores observar la actividad cerebral en tiempo real mientras los sujetos realizan tareas lo que son visuales. Entonces, en resumen, la visión es un proceso complejo y que lleva diferentes etapas de procesamiento. Los modelos teóricos y de técnicas de neuroimagen han ayudado a los investigadores a comprender pues, mejor estas ya subyacentes de lo que es todos estos tipos de visión. Bueno, seguiríamos y pasaríamos con la segunda diapositiva, la cual nos habla de las áreas que intervienen ya en lo que es todo este proceso de la visión, la cual es un sistema complejo e involucra áreas del cerebro. Las principales son en el procesamiento, ya vendría siendo la retina, la cual es una capa de células especializadas que captura la luz y convierte en señales neuronales. Seguiría el nervio óptico, el cual es un haz de fibras nerviosas que transportan señales neuronales desde la retina hasta lo que es el cerebro. Seguiríamos con el núcleo geniculado lateral, el cual es una estructura del tálamo que recibe las señales neuronales del nervio óptico y las transmite a lo que es la corteza visual primaria. Seguiríamos con la corteza visual primaria, la cual esta es ubicada en el lóbulo occipital y está responsable de procesar todas las características básicas de los estímulos visuales, como lo que es la orientación, el color y el movimiento, entre más cosas. Pasaríamos a las áreas visuales secundarias, las cuales están ubicadas junto a la corteza visual y son responsables de procesar información más compleja como el reconocimiento de objetos y la percepción espacial. Pasaríamos ya con el otro, que es las áreas de asociación, que estas son ubicadas en el lóbulo parietal y temporal y son encargadas de lo que ya es integrar la información, como con la información sensorial, con el tacto, el oído, así como lo que es la memoria y la emoción, entre otras. Y que estas trabajan coordinadas para procesar información visual y dar lugar a nuestra percepción del mundo visual en cierta parte. De aquí pasaríamos con la gráfica, en la cual se describe en cierta parte el proceso de la neuropsicología de la visión, que aquí pues se puede notar las varias definiciones, está la retina, está el cuerpo ciliar, están los vasos sanguíneos, está la médula, la mácula, nervio óptico, la córnea, la conjuntiva. Entonces nos habla de varios procesos que se hacen en esta neuropsicología de la visión. Ahí se puede apreciar la imagen y seguiríamos ahora sí al siguiente punto, el cual nos habla de qué es la agnosia visual. Bueno, la agnosia visual en cierta parte se define como un trastorno perspectivo que es adquirido por un daño cerebral, en el que la persona es afectada y es incapaz de reconocer a través de como la vista, a pesar de que tenga estímulos,
ante estos tipos de lesiones ya se podría identificar y a pesar de conservar la sensación visual o al menos parcialmente, pues no hay ceguera, pero a pesar de poder reconocerlos a través de otros sentidos, pues ya sería como el tacto, como el oído. Estas personas ven, pero en cierta parte no entienden, principalmente por dos razones. Primero, porque el cerebro no llega a reconstruir como esa imagen global que se necesita para que todo en tu mundo sea coherente. Y entonces no vas a tener como rasgos visuales que proporcionan los ojos. Y segundo, es porque a pesar de construir como esa percepción en la imagen, esta no puede ponerse en relación con nada ya conocido, o sea que las cosas en sí no se pueden conjugar, se le asigna un significado que es como para servir qué es lo que él está viendo en el primer caso. Y se habla de la agnosia visual a perspectiva y en el segundo de la agnosia visual asociativa. Ya pasaríamos con la siguiente diapositiva, la cual ya nos habla un poco más a profundo de lo que son las características de la agnosia visual, la cual nos habla de la pérdida de la capacidad para identificar pues, los objetos visuales, dificultad para percibir formas, tamaños, texturas, objetos, colores. La otra que es incapacidad para reconocer ya que caras conocidas por prosopagnosia, dificultad para tareas cotidianas, para cualquiera sea del hogar, reconocimientos de objetos, como ya cosas tan cotidianas como tú haces como vestirte, tener una rutina, conducir, cocinar. Entonces esta puede ser causada también por lesiones en diferentes áreas del cerebro, como la visual primaria, la visual secundaria, pues también las áreas asociativas. Además también esto causa trastornos neurodegenerativos como la enfermedad que es el Alzheimer. Otras características también pueden seguir el tipo de agnosia que se presente, ¿no? Ya que la agnosia visual asociativa, los pacientes pueden identificar ciertas características simples de los objetos, como lo que es la forma, el color, pero no pueden reconocer como el objeto en su totalidad o darle ese nombre que lo caracteriza. En cambio, la agnosia habitual simultánea, los pacientes pueden identificar lo que son objetos individuales, pero no pueden comprender cómo se relacionan entre sí una escena visual compleja. Pasaríamos a la siguiente diapositiva, en la cual ya nos explica el proceso de la audición. O sea, ya pasamos a la audición desde la perspectiva neuropsicológica. Y esta nos habla que es un proceso en el cual involucra tanto la anatomía del oído como la actividad neuronal en el cerebro. Desde la perspectiva neuropsicológica, esta nos habla que puede ser dividida en tres etapas que son fundamentales: la transducción de señales acústicas en señales eléctricas, la percepción de características básicas del sonido y la integración de información auditiva compleja. La transducción de señales acústicas en señales eléctricos, esta es una etapa que ocurre en el oído y comienza cuando las ondas sonoras llegan a un pabellón, digámoslo así, auditivo, la parte que es visible del oído. Luego las ondas sonoras viajando por el conducto auditivo llegan al tímpano que vibra en respuesta con ondas sonoras. Estas variaciones de cierta manera pues pueden ser procesadas por el cerebro. Pasaríamos que estas tienen las percepciones básicas del sonido o de la audición. Y también pasaríamos a la siguiente diapositiva, que son las áreas que intervienen en lo que es el proceso de la audición. Aquí vamos hablando que pues estas también tienen ciertas características como el oído medio, el oído interno, que por ejemplo en sí estas se dividen en lo que son tres partes, que es el oído externo, medio e intenso. Por ejemplo, el oído externo consiste en un pabellón auricular y el canal auditivo externo, que recogen y dirigen ondas sonoras desde hacia el tímpano. En el medio se encuentra detrás del tímpano, incluye los huesecillos del oído, y que transmiten vibraciones del tímpano al oído interno. El oído interno ya viene siendo que contiene una cóclea, un órgano en forma de caracol lleno de líquido que contiene células gliadas asensoriales que detectan las vibraciones sonoras y señales nerviosas que envían al cerebro a través de lo que es el nervio auditivo. Pasaríamos ya pues a la siguiente diapositiva y hablaríamos ya sobre lo que es esta gráfica. Veríamos la gráfica del proceso de la neuropsicología de la audición, pues ahí podemos ver sus características, logramos ver pues en el dibujo lo que es el
oído interno, los canales semiculares, la cóclea, podemos ver la corteza auditiva, el tálamo, podemos ver la lamina lateral, los núcleos cocleares, el nervio auditivo, el yunque, el estribo. Entonces podemos ver todo eso. Y pues pasaríamos ya a lo que es la siguiente diapositiva, la cual ya hablamos sobre qué es la agnosia auditiva. La cual la agnosia auditiva se define en sí como una déficit en la percepción o reconocimiento de sonidos que mantienen sin pérdida auditiva, como las habilidades cognitivas y el lenguaje intactas. Aunque la mayoría de estas agnosias resultan de lesiones orgánicas, principalmente accidentes cerebrovasculares, existen casos en los que estas déficits son congénitas. O sea, este resumen como que esta también presenta un modelo neuropsicológico de lo que son el auditivo de los sujetos y sus trastornos. Ya pasaríamos a lo que son como las características principales de lo que es la agnosia. Y pues esta nos habla como básicamente que, como primera, tiene incapacidad para reconocer sonidos familiares, como la voz de un amigo, de un familiar, supongamos, no sé, de muchas cosas así. La dificultad para comprender el habla, cuando la persona habla claramente y en voz alta y él a pesar de todo como que no reconoce eso, no comprende. La pérdida para distinguir entre diferentes tonos o timbres, inhabilidad para reconocer lo que son melodías o canciones que son realmente conocidas, que son hits, y que esta también puede ser causada por lesiones del área del cerebro que están involucradas en el procesamiento auditivo, como la corteza auditiva o áreas de asociación. También puede ser causadas como por enfermedades neurodegenerativas, como pues ya viene siendo el Alzheimer. Pasaríamos a la siguiente diapositiva, donde hablamos del proceso ya táctil, desde una perspectiva ya neuropsicológica. En este nos hablan que es un complejo que involucra relaciones de varias pues, regiones del cerebro, ¿no? Desde un punto de receptores, eh, que esta comienza pues básicamente en el dermis, que envía señales al sistema nervioso periférico. Estas transmiten a los nervios de médula espinal, se procesan, desde allí se transmiten, se ascienden al sistema nervioso central hasta la somatosensorial, se interpretan y quedan sensaciones táctiles. Em, de temperatura y de dolor en el cuerpo. Estas otras regiones siguen involucradas también en procesos táctiles, como corteza prefrontal, involucrada en planificación, ejecución de movimientos, la amígdala, regulación emocional, memoria, reconocimiento del contacto social. Entonces es como más que todo eso. Ahora vamos a hablar de las áreas que intervienen en este proceso del tacto, que son pues básicamente los receptores táctiles, que son células que se encuentran en la dermis y estas se encargan de detectar estímulos táctiles y enviar señales nerviosas al cerebro, el sistema periférico, que transmiten señales nerviosas desde receptores táctiles al cerebro para su procesamiento, médula espinal, que es responsable de transmitir señales nerviosas desde periféricos al cerebro, eh, ya viene siendo también la corteza somatosensorial, que esta procesa información, integra información de otros sentidos, vista, oído, para formar percepción consciente de su entorno. La parietal, que usa información táctil para ayudar al cuerpo a determinar posturas, orientación en el espacio e identificar objetos y áreas como en su campo. Pasaríamos a lo que es la gráfica, ¿no? Que en la gráfica nos describen el proceso neuropsicológico de lo que es este tacto. Aquí podemos ver áreas como lo que son el disco de Merkel, la piel sin vellosidades, podemos notar todas esos discos, esas fibras de dolor, esa médula espinal, la vía indirecta para el tacto difuso, podemos notar el tronco cerebral, el tobillo, el lóbulo parietal, el cerebro medio, la corteza cerebral. Entonces podemos notar en el dibujo varias de este tipo de cosas. Ya, pues, después de mostrar la gráfica, pasamos pasamos al siguiente diapositiva, que ya viene siendo lo que es la agnosia táctil y nos muestra
también sus características. Pero pues, como primero, la agnosia táctil es una condición neurológica, la cual es la que la persona empieza a tener dificultades como para reconocer a través del sentido del tacto, a pesar que su función táctil y sensitiva está intacta, a pesar de que él tenga la capacidad de sentir características de un objeto, su forma o textura o peso, no puede identificar qué objeto es, digámoslo así. Entonces, esto también puede ocurrir en contextos de otras condiciones neurológicas, como el daño cerebral, traumático, enfermedades de Alzheimer, demencia frontotemporal, el accidente de control de esclerosis múltiple, cerebrovascular. Entonces, después de esta diapositiva ya pasamos a lo que son, digámoslo así, sus características. Pues ya nos habla como de todo el hecho de que esta tiene también para en capacidad de reconocer formas similares, capacidad de reconocer objetos por otros medios como vistas, audiciones, también por ejemplo la agnosia táctil puede ser causada por lesiones cerebrales en áreas específicas como el lóbulo parietal, que este juega un papel muy importante en la integración de la información sensorial. Y lo que habíamos hablado anteriormente, que también puede generar daños cerebrales, traumáticos, Alzheimer, entre más cosas. Pasaríamos a otra diapositiva donde ahorita sí ya hablamos sobre la integración sensorial de lo que ya es una perspectiva neuropsicológica. Esta se refiere a la capacidad del sistema nervioso para procesar y combinar desde una perspectiva neuropsicológica. La integración sensorial implica la interacción entre diferentes áreas del cerebro para procesar informaciones. El proceso de integración social comienza con la detección de lo que son estímulos sensoriales, que partes receptores de sensoriales como los fotorreceptores en la retina, receptores táctiles en la piel, se transmiten a través de vías nerviosas, llegan a diferentes áreas del cerebro donde éstas se procesan y se integran. Seguiríamos con lo que en algunos casos la integración social pues también es ser alterada, ¿no? Y puede llevar a tener dificultades para procesar adecuadamente la información sensorial. Y esto puede manifestarse como trastornos de procesamiento sensorial que caracteriza dificultades como modulación de la información sensorial, lo que afecta aprendizajes, conductas y la interacción social que tienes como tú con el mundo. Pasaríamos a la otra diapositiva, la cual ya nos habla de cómo, en la cual tratamos de referenciar sus principales dificultades. Y estas son que se expresan en trastornos del procesamiento sensorial, como el trastorno del procesamiento sensorial, que es TPS, también como disfunción de la integración sensorial. Estos trastornos son caracterizados por incapacidad para procesar, organizar o interpretar completamente una información, lo que puede afectar, pues, o sea, afecta negativamente todo el desarrollo de la socialización y la percepción espacial y la idealización motora. Estos se han hecho varios enfoques terapéuticos basados en conexiones sensoriales, como la terapia de apego sensorial, que tiene como objetivo mejorar la capacidad del cerebro para procesar informaciones sensoriales y promover una sensación más positiva de todo lo que nos empieza a rodear. Y sin más, pues le agradezco a todos y muchísimas gracias.